Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Vista. Donde quiera que ustedes se encuentren, les deseo lo mejor a ustedes y a todos los suyos a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Su canal de YouTube, Prensa Pedro Duarte. Allí en el canal pues aparece en la pantalla el link para suscribirse y luego la mano para darle me gusta. Agradeciéndole por supuesto, cada día son más los suscriptores y la idea del programa pues gracias a Dios ha ido entrando, ha ido fortaleciéndose, que es abordar diferentes temas desde las diferentes esferas, valga la redundancia, del conocimiento. Hoy me encuentro con un gran amigo, una persona espectacular, el doctor Nerio Soto, médico psiquiatra. Y vamos a estar abordando un tema, por supuesto, hablar del currículo del doctor Nerio. Ya hemos hecho otros programas, hemos tenido pues la posibilidad en aquella oportunidad también de hablar de temas que tienen que ver con la salud mental. La salud mental es una prioridad. Hoy vamos a abordar un tema, su currículo amplio, muy amplio, muchos años pues, en el mundo de la medicina y la psiquiatría. Y vamos a hablar de la depresión, enemigo silente. Enemigo silente. Es una preocupación, de verdad, ver uno tantas noticias. No solamente a nivel nacional, este programa sale desde la República Bolivariana de Venezuela, desde Cabima, Estado Zulia, pero se ve en diferentes partes de Latinoamérica e incluso Norteamérica. Así lo dicen pues las estadísticas que nos han llegado. Y uno ve con mucha preocupación tantas cosas extrañas, fuertes, difíciles, que se presentan a veces a nivel incluso a título informativo en los diferentes medios. Y que son muy tristes, muy lamentables, a lo mejor muchos se han podido evitar y tienen que ver con esta patología psicológica que es la depresión, ¿no? Por eso quisimos abordarlo y vamos a abordarlo hoy aquí pues, como una manera de conversación con mi hermano, con mi amigo el doctor Nerio, esta realidad. Bienvenido, doctor, a Punto de Vista, y vamos a abordarlo, esta realidad pues terrible. Parece que ha habido como una especie de, diríamos, de despertar. Sí, de despertar de este tema depresivo, ¿no? Diferentes manifestaciones, tantas cosas que se están presentando y uno sabe que muchas obedecen a esa patología. Pero lo más importante de esto es comenzar desde el principio. ¿Qué entendemos nosotros por depresión? ¿A qué se debe la depresión? ¿Es neurótica, es psicótico? Pero sobre todo entremos a lo que es la depresión. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la invitación nuevamente a tu programa y hablar sobre un tema tan importante como es la depresión. La depresión, por supuesto, es una neurosis. Es definida como un trastorno del estado de ánimo que goza de una serie de criterios clínicos para poderse definir como depresión mayor en este caso. Hay un criterio incluso temporal que tiene que ver con tiempo para poder establecer el diagnóstico como tal. La depresión se caracteriza por una serie de síntomas dada por pérdida del estado de ánimo, tristeza o llanto, irritabilidad o mal humor, acompañado de trastornos del sueño, generalmente más por insomnio, trastornos de tipo alimentario, más por obviamente pérdida del apetito como la hiporexia o la anorexia. Tiene que ver con la anedonia, que es la pérdida de placer por todas las actividades que el paciente sentía placer, que es un síntoma muy marcado y que nos hace pensar nosotros que el paciente está francamente depresivo. Otra de las cosas que también podemos ver es que el paciente presenta disminución de la actividad motora o lo que llamamos uno abulia, ¿no? El criterio temporal, por supuesto, es 2 semanas o más. Por supuesto, es un trastorno bastante desagradable que parece de manera sigilosa, por eso se lo llama de manera silente, ¿no? El enemigo silente, porque esto conlleva a futuro un deterioro progresivo del paciente en todas las áreas en las cuales se desenvuelve, con una serie de, por supuesto, de cambios a nivel, desde el punto de vista cerebral, que más adelante vamos a hablar de ello. Claro, ahí, doctor, en todas estas cosas, que por supuesto hay factores externos, que ya lo hablaremos, etcétera, que pueden provocar o pueden desencadenar el tema depresivo, se habla que también puede haber una predisposición desde el punto de vista genético para el tema de la depresión. ¿Qué dice usted de eso? Por supuesto, las enfermedades en este caso las enfermedades mentales tienen una predisposición genética, pero también existe lo que llamamos nosotros la susceptibilidad genética. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, tú puedes ser un paciente depresivo,
y obviamente tus hijos llevan el gen de depresivo, pero hay uno que de repente es susceptible genéticamente a padecer de la enfermedad. Exacto. Por supuesto, la genética está involucrada en todos los trastornos de la mente. Yo recuerdo, me corrige usted, doctor, con toda la confianza del mundo, Eric Fromm decía que mientras más serena y más tranquila se ve una persona es porque de repente más demonio lleva por dentro, ¿no? Claro. O sea, esa parte, en una oportunidad leyendo un poco el libro, un libro por allí que habla sobre la presencia ignorada de Dios, habla de esa partecita y interesante el tema, ¿no? Tiene que ver eso con el hecho, por ejemplo, de que hay personas que se ven sonriendo, se ven contentas, se ven felices, contentas y de repente pueden estar deprimidos. Por supuesto, y lo vemos en la actualidad. Hemos visto, por ejemplo, personajes de manera relevante en la farándula, Misses, incluso la Miss USA que se lanzó de un edificio. Y por eso se le dice que la depresión tiene mil caras, ¿no? Y el paciente puede estar muy tranquilo ahorita, muy feliz, y de repente, wow, a las horas nos enteramos que obviamente se mató. También tiene que ver algo como un tips muy importante que dice que mientras las personas tienen más intelecto, obviamente es una persona que tiene más posibilidades de sufrir de repente de depresión u otro tipo de trastornos mentales, porque las expectativas generalmente siempre son mayores. Claro. Por eso yo siempre lo he dicho cuando de repente había la oportunidad de hacer conferencias, porque nosotros cuando vamos un guayú en la carretera de repente nunca le vamos a ver la cara depresivo, aún estando barrigón, desnutrido, con piojos, maloliente, durmiendo en la intemperie. No jamás vas a ver a esa persona de repente depresiva, porque él vive para obviamente saciar sus necesidades básicas. A diferencia de, por supuesto, de nosotros que tenemos un nivel donde nos ha enseñado y nos ha inculcado de la sobreexigencia, y esto detrás de ello lleva consecuencias, por supuesto, que altera la salud mental de las personas. A veces, doctor, y saliendo un poco del tema, hasta en el tema de la fertilidad, increíble. Claro. Mientras más intelectual, mientras más coco se le echa la cosa, como que menos fertilidad. Y aquellos que están por allí tranquilos en el campo, la cosa, nada más tocan y ¡pum! Es que como yo te digo, Pedro, ¿no? Yo siempre también lo digo, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos, ¿qué nos decían en nuestra escuela? El órgano más importante es el corazón y tiene el tamaño de un puño. Ajá. Y yo digo, a buena equivocación se echaron, ¿no? Sí. El órgano más importante siempre lo seguirá siendo el cerebro, es un órgano sumamente complejo, sí. ¿Ok? Y obviamente a medida que pasa el tiempo, vamos descubriendo cosas que obviamente uno se empalaga, ávido del conocimiento, de ver cosas que, wow, o sea, estamos empezando y esto sigue uno aprendiendo, y el cerebro, sin lugar a dudas, vuelvo a repetirte, constituye un órgano que es el eje principal de todo, ¿okay? Ahí está todo, ahí está concentrado todo, ahí está concentrado nuestro pensamiento, nuestras emociones, es el que nos permite actuar, ¿ok? Y obviamente llevar a cabo cualquier tipo de actividad, por supuesto, que podamos emprender. Hay pacientes, doctor, que incluso tienen enfermedades hasta terminales, pero el cerebro tranquilo. Y hay pacientes que están completos, pero tienen el cerebro pues con un poco deslizado y, sí. Y hay tremendos problemas. Y son cosas que obviamente no son nuevas, pero sin lugar a dudas, lo que tú decías, hay personas que obviamente padecen de enfermedades, por supuesto, como el cáncer, que son enfermedades terminales, pero es tan importante el mantener la salud mental acompañado de lo que llamo yo la espiritualidad, ¿no? Claro, de la fe. Claro. Y es un tema de debatir de la importancia que tiene la fe y la espiritualidad en esto. Y hay pacientes que han durado y que obviamente los libros pueden decir que el pronóstico es de 3-4 meses y son pacientes que duran 10, 7, 8, 9, 10 años mucho más de lo que obviamente dice la ciencia. Claro. Pero es la importancia de mantener una salud mental. Doctor, hay dos cosas. Yo recuerdo que una oportunidad leí, creo que en el padre Ignacio Larrañaga, que era psicólogo, y en otros libros por allí, que algunos definen la depresión como una especie de muerte chiquita, ¿no? Y lo otra que quiero unir a esta pregunta es el hecho de que en este mundo tan avanzado, de tanta tecnología, de una, incluso, que algún día haremos un tema incluso de inteligencia artificial, tantas cosas increíbles y las que faltan, porque bueno, las redes, todas estas cosas llegaron para quedarse. ¿Cómo se explica que haya tanta depresión? Sí, lamentablemente vivimos una sociedad, primero, muy competitiva, ¿no? Esto nos está generando bastante estrés, sin lugar a dudas, ¿no? Que por supuesto condiciona a que aparezca la depresión con todas las complicaciones que esto conlleva, ¿no? Cuando tú decías una muerte chiquita, sí, es cierto, ¿no? Yo me recuerdo siempre un paciente que me lo dijo en una oportunidad: doctor, y le pregunta a usted qué es la depresión, un paciente que había salido de ella, usted le pregunta qué es, usted le va a decir que es el infierno. Y es
así se siente. El paciente que padece de una depresión profunda socava de manera importante todo, y esto por supuesto es, como decir la muerte en vida, ¿no? O sea, es un sufrimiento profundo, sí, profundo, y por eso es que hablamos de la manera sigilosa como aparece la depresión. Ella es como un cáncer, va toca ver introduciéndote poco a poco en nuestra mente y por supuesto desborda todos tus órganos y sistemas, y por eso el paciente refiere eso. Y se siente morir en vida. Es inexplicable. Para el paciente. Para el paciente, porque por supuesto, una de las cosas y reto que nosotros tenemos como especialistas en esto, y uno siempre le hace entender al paciente, es que también hay que ser conciencia de que la recuperación de un trastorno de la mente no se lleva a cabo a la semana, a los 10 días. No es como tener una infección urinaria que tú sabes que a los 8 o 10 días vas a estar bien. Sí. Las enfermedades mentales, por supuesto, es poco a poco, y eso a veces angustia más que al familiar. Por supuesto, angustia más al paciente, angustia también al familiar. Ayer leí un artículo donde decía, una de las cosas que uno nunca le puede decir a un paciente, pon de tu parte. Yo pienso que es lo peor que uno le puede decir. Y es lo que más hace. Y es lo que más hace. Pero entonces decía el artículo que quien debería poner de su parte son los familiares. Y eso es verdad. A veces es mucho más difícil tratar al familiar que al mismo paciente. Doctor, el Mundo, recientemente escribió yo un artículo de lo que modestamente escribo toda la semana. Y yo hacía referencia a cómo se han creado estereotipos, ¿no? A nivel de redes sociales, no voy a nombrar ninguna en particular, pero hay unas donde la persona puede pasar todo el día sin hacer nada, solamente. Pero ahí hay unos estereotipos. El hombre tiene que ser de tal forma, la mujer tiene que ser de tal forma, debe medir tanto, debe ser tanto, debe usar esto, debe usar aquello. Un poco de eso que usted hablaba ahorita de la competitividad, un mundo que nos pone como incluso los modelos, ¿no? Para ser aceptados. ¿Y usted influye eso a nivel de paciente? Por supuesto, Pedro. Uno lo ve mucho, sobre todo a los adolescentes. Es una población muy vulnerable, donde obviamente vemos mucha dismorfia corporal, ¿no? Sí. Y que conlleva, por supuesto, la depresión. Pacientes jóvenes que son obviamente blancos, para obviamente apegado a las redes, que es uno de los problemas que también está conllevando mucho a la depresión, donde quiero parecerme mucho a Pedro, quiero mucho parecerme a Nerio, el que está de repente con músculos, el que de repente no tiene abdomen o que se le marca su cuadrito, el que tiene nariz perfilada. Es una sociedad corroída por todo esto que está siendo bombardeando frecuentemente en las redes hacia una mente, por supuesto, inmadura, como son los adolescentes, y que lamentablemente muchas veces no solamente a los adolescentes, vemos a adultos jóvenes también como población en riesgo. De hecho, se dice, ¿no?, que las redes es como una droga. Sí, tal cual, y se ha convertido en... Hay ejemplos donde dicen que darle una tablet o un celular a un niño, es como darle drogas o marihuana. Claro, doctor, incluso se ha llegado ya a nivel de adicción. Es una adicción. Es una adicción, ¿no? Y ahí aprovecho, doctor, que si bien estamos hablando de la depresión, el enemigo silente, en ese premio, porque yo creo que es interesante, ¿no? A veces se está discutiendo mucho cuál es la edad propicia para que un niño pueda acceder a un aparato de eso, o sea, porque de verdad que es terrible. Y ahí incluso podemos unirlo al tema depresivo. Estos días veía yo en Brasil una muchacha que gracias a Dios llegaron los padres a tiempo, porque dentro de lo que estaba siguiendo en las redes, le dijeron que tenía que quitarse la vida ahorcándose. Claro. Y hasta que no llegas ahí, llegó la muchacha y ya estaba allá y ¡pum!, la atendieron, ¿no? ¿A qué edad puede más o menos ser aceptable que alguien pueda tener acceso a ese tipo de cosas? Y ahora, en ese caso de esa muchacha, estaríamos hablando ahí de alguien que siguió un juego o alguien que cayó en la depresión producto de esto. Sí, bueno, hay muchas personas que han hablado sobre la edad o el tiempo en que una persona, un muchacho o un chico puede acceder a un teléfono. Dice que incluso antes de los 9 años una persona no debiese tener ningún tipo de electrónico en sus manos, ¿no? Después, obviamente, en la etapa de adolescencia, por supuesto, debería ser controlado. Y después de los 14, 15 años, bueno, ya se le pudiese suministrar el teléfono. Sin embargo, esto es, mira, es un tema de debatir, ¿no? Porque, como te lo decía desde el principio, la población más vulnerable sigue siendo los adolescentes, ¿no? Y son los que más consumen, obviamente, estar pendiente de lo que está al top de las redes. Y esto, mira,
como te lo decía yo ahorita, el problema es que las redes llegaron y llegaron para quedarse. Sí, claro. Y lamentablemente esto va a ser cuesta arriba y deben haber campañas publicitarias en función de poder tratar de controlar lo que los hijos de uno puedan ver y tratar de minimizar los riesgos que esto puede traer como consecuencia. Hay una cuestión allí, doctor, que usted lo decía ahorita. El paciente que padece la enfermedad está en su mundo difícil, fuerte, sobre todo cuando ya entra en la etapa pero profunda de la depresión. Pero está el familiar, ¿no?, que le toca atenderlo. Usted decía ahorita, no, pero poner tu parte. ¿Qué hacer con el familiar o qué decirle al familiar para que pueda entender que aquello no es tan fácil? ¿O quién atiende al familiar? Así es, son dos preguntas muy importantes, Pedro, porque lamentablemente para muchas personas obviamente estas enfermedades no existen, Sí. a pesar de que sabemos que cada 40 segundos en el mundo alguien se está suicidando. Sí. Y hay padres que por supuesto lamentablemente no prestan atención a los síntomas que pueden indicar que un hijo pueda estar depresivo, ¿no? Un hijo que de repente tú veas que se aísla, un hijo que de repente tú ves que no quiere hacer vida social, un hijo que tú ves que de repente pasa muchas horas en el cuarto, que no quiere bañarse, que no quiere vestirse, que no quiere cepillarse, que se acuesta muy tarde, que se levanta muy tarde. Hay que estar pendiente de ese muchacho, claro, porque este muchacho quizás estamos frente a un depresivo que prefiere estar muy pegado al mundo virtual y no al mundo real, ¿no? Exactamente. Muchos padres ven esto como para ellos algo bueno. De repente le doy una tablet, le doy un celular y de repente yo me siento más liviana, ¿no? O más ligera de estar atendiendo al muchacho. Pero es importante hacer énfasis que la depresión sí existe, que obviamente es un trastorno muy común, y lo más importante es buscar la ayuda profesional, pero en salud mental. Yo en estos días entrevistaron a una amiga que decía, cuando tú tengas un hijo que está depresivo, cuando tú sospeches que algo no está bien, llévalo a un psicólogo de manera inmediata, claro, y si un psicólogo es bueno, que lo refiera por supuesto al psiquiatra, claro, para obviamente poder en la mayoría de los casos medicar, porque si hay, la mayoría hay que medicarlo, porque el que sabe de depresión sabe que es una enfermedad biológica. Para allí voy, doctor, y vamos entrando, menos mal que abrió usted el espacio al tema químico, ¿no? Porque esa es la gran diferencia, por supuesto, entre los grandes psicólogos y los grandes psiquiatras, hablando de lo que significa esa grandes profesión y hermosa profesión. En este caso ya el psiquiatra, estamos hablando ya de recetar, estamos hablando de saber manejar qué tratamiento para, dependiendo de qué trastorno psicológico tenga la persona, qué desorden químico se presenta para efecto de se pueda presentar la depresión. Por supuesto, hay muchas alteraciones de muchas sustancias o muchos neurotransmisores que están implicados en la depresión. Por ejemplo, hay un descenso de la serotonina, que por supuesto es el que lleva al paciente a que esté triste, al que tenga ganas de llorar, al que esté anedónico. Hay pérdida del placer, por lo tanto la oxitocina y la dopamina por supuesto también bajan. Hay alteraciones de las catecolaminas, en fin. Para poder medicar tenemos que primeramente saber la biología del cerebro y estar muy pendiente, Pedro, de lo que es el intrusismo. Lamentablemente es otro problema que obviamente en otro momento vamos a debatir, pero no todo el mundo, la fluoxetina sirve para todo el mundo, ni la sertralina sirve para todo el mundo, ¿no? Claro. Y eso pasa, que de repente como le fue bien Pedro con una sertralina, entonces va al doctor que le coloca una sertralina y obviamente hay una gama de medicamentos que van a depender de la gravedad de tu situación emocional y que van a depender de la edad y que van a depender del sexo y que van a depender de las comorbilidades que tú puedas tener. Por ejemplo, si tú eres hipertenso, yo no te puedo colocar de repente con un infarto un dual como la venlafaxina. Claro. Si tú tienes arritmia cardíaca, yo no te puedo colocar un triptanol o un tofranil. Entonces son cosas que obviamente tenemos que tener mucho cuidado porque ninguna depresión se parece a la otra. Así es. Y no todo medicamento, por ejemplo, la sertralina va a servir para todo el mundo, ni la pastilla de la felicidad como la fluoxetina te va a servir para todo el mundo. Y esa es una cosa muy importante. Doctor, hay un elemento interesante, ¿no? Y es el tema de la depresión. Pues, algunos autores dicen por ahí que el 80% de las personas depresivas son religiosas. O sea, han buscado pues, un encuentro con lo religioso. Y yo diría incluso muchos antes presentan unos escrúpulos increíbles, ¿no? Todo es pecado, todo esto, todo aquello tal, y de repente terminan allí. Hablar de otros
es que inmediatamente, pues cuando ven una persona depresiva no entienden que hay un problema allí psicológico, sino que es un problema de hechicería, de cuestiones, etcétera. Bueno, forma parte de toda esta cosa que venimos arrastrando nosotros de tantos años y años y años, ¿no? Cultural. ¿Qué decir con respecto a esto, doctor? El paciente depresivo y el tema religioso. Bueno, te voy a definir lo que es espiritualidad para mí, y Claro. lo que obviamente he leído, y lo que es la religiosidad, ¿no? Yo practico más el don de la espiritualidad. La espiritualidad te permite ser un poco más libre, ¿no? Claro. Y yo siempre he dicho que yo he pasado por situaciones difíciles, y esto me ha permitido tener conexión espiritual y con Dios, y hablo con Él. Claro. La religiosidad tiene un problema. La religiosidad te ata y obviamente te castra, ¿no? Claro. Donde todo es malo, todo es pecado. Hay muchas religiones, incluso ortodoxas, que llevan al extremo de decir al paciente de que son demonios, que están satanizados. Y por supuesto, el paciente siempre busca la vía más rápida, el familiar en este caso. Entonces vienen y de repente se aferran quizá más al hombre que a Dios, y obviamente dentro de esa religiosidad, entre comillas, está una persona que detrás de ella está sufriendo y está no dejando explorar o expresar sus sentimientos que obviamente siente. Y al final se termina por matar, Pedro, que es lo peor. Claro, ¿Entiendes? Y que lo conlleva a un sufrimiento que como te repito, socava hasta que el paciente, por supuesto, no ve ningún tipo de alternativa. Claro. Yo siempre he dicho, Pedro, y disculpa que te claro. es una manera siento de escudarse un poco, ¿no? No dar el paso de buscar la ayuda profesional. Claro, y claro, por supuesto, doctor. Y es como una especie de estar encajonado, y entonces voy para aquella pared, me doy, voy para esta, me doy, voy para me doy, y bueno, al final aquí no hay salida. Así es. Porque, bueno, ahí hay que reconocerlo, lamentablemente, pues por eso se habla del tema religioso. Y bueno, no voy a entrar al tema dogmático, es otra cosa. Doctor, hay episodios que marcan la vida, ¿no? Incluso hasta positivos. A veces hay gente que cree que no puede venir cosas más positivas de las que ya se han vivido. Pero los episodios generalmente son los negativos, ¿no? Y una persona puede ir tranquila, de repente con los años, ¡pum!, depresivo, ¿no? El factor externo, en ese sentido, con respecto a la situación actual, estará influyendo. O sea, yo puse ese ejemplo, pero vamos a hablar del factor externo de la situación actual mundial. Tanto bombardeo, tanta cosa, tanta cuestión, estará influyendo también en que tanta gente esté cayendo en este problema. Por supuesto, Pedro, no, es un problema mundial, y como te lo decía, es un problema donde, te lo vuelvo a repetir, cada 40 segundos del mundo alguien se suicida. Sin embargo, Venezuela tiene sus características especiales, y no es mentira que todo lo que estamos viviendo ahorita en el país sirve como un caldo de cultivo para que las personas, incluso las que no creen que puedan caer en la depresión, caigan, ¿okay? Siempre existen factores detonantes o predisponentes. Uno es igual, una persona que, por ejemplo, tenga un factor predisponente heredofamiliar, por supuesto, tiene más posibilidades o más proclive a sufrir de depresión o ansiedad. Pero obviamente incluso aquel que no lo tiene también puede ser un candidato para padecer un trastorno depresivo, sin lugar a dudas, ¿no? Las preocupaciones del día a día, situación luz, situación de economía, situación que de repente se le enferma un hijo, un familiar y no hay cómo atenderle o cómo comprar los medicamentos. Son cosas que conllevan al paciente a generar una alta preocupación y, por supuesto, a la complicación como es la depresión. Siguiendo lo que le dije hace rato, doctor, este psiquiatra, médico psiquiatra español que estuvo aquí en una universidad privada allá en Maracaibo, y creo que el título del libro es La depresión, si se cura, algo así. Sí tiene cura como tal, esta patología, desde el punto de vista, pues, de tratamiento médico, que a efectos futuros puedan vivir una vida normal. Bueno, Pedro, he tenido pacientes que han tenido un 90% de la remisión de los síntomas, y por supuesto uno prácticamente lo detecta de los psicofármacos y bueno, el paciente lo da de alta, ¿no? Pero también existe un 10% de probabilidad de que el paciente haga remisión de los síntomas. Pues eso uno queda como tocado, ¿no? Sí. Así literalmente hablando, pero sí hemos tenido pacientes que por supuesto se reinsertan en una vida normalmente, se casan, tienen hijos, trabajan, son obviamente personas prósperas y obviamente mantienen un estilo de vida normal como lo puede mantener cualquier otra. Pero no quiere decir que el paciente no pueda, por supuesto, reincidir, claro, bajo un estresor
a que vuelva a aparecer la depresión. Sí. El tema, doctor, la alimentación, el deporte y la depresión. Bueno, Pedro, hoy se está hablando mucho del azúcar, el gran veneno. El azúcar, sin lugar a dudas, el dulce es un veneno para el cerebro y para todos nuestros órganos y sistemas, y eso cada día se habla mucho más al respecto, ¿no? La falta de actividad física, el ocio, por supuesto, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, ¿qué te digo yo? La falta de descansar. Obviamente, personas que no tienen proyectos de vida, a eso me refiero al ocio, pacientes que no tienen planificación de un futuro mejor, son personas que, sin lugar a dudas, a la final, cuando la edad le llegue, van a sentir el efecto de no haber sido próspero en el momento justo o de que la edad se lo permite, ¿no? Pero sin lugar a dudas, claro que sí. El tema de la felicidad, doctor, que es tan importante y que es una conquista diaria, ¿no? Quizás no hay un concepto único de felicidad, pero que tenemos que tratar de buscar ese equilibrio físico, espiritual, para mantener esa serenidad que tanta falta nos hace todos los días. ¿Qué decir en referencia a eso para evitar ese problema que de verdad, bueno, yo tengo ahorita varios amigos, amigas con problemas fuertes que yo sé que están subsumidos en ese mundo y que, bueno, ya quienes son los especialistas pues, para volver a encarrilar esa mente allí son ustedes, ¿no? Pero es que se ahí, ¿no? O sea, desde el principio no hay vida social, no hay esto. Antes de entrar allí no hay buenos amigos, no hay buenos consejeros, no hay esto. Sí. ¿Qué hacer en esto? Buscar gente, la necesidad del otro, de encontrarme, de hablar, de abrirme. Sí, hará falta eso. Claro, con respecto a la felicidad, Pedro, es un tema que me apasiona también, ¿no? La felicidad es algo efímero. Claro. Son momentos y hay que aprovecharlo. Yo pienso que el ser humano, más en la búsqueda de la felicidad, es buscar la paz interior, ¿no? El estoicismo. Y eso es lo más importante, ¿no? Por ahí está un post que yo coloqué donde decía, después de tomar una gran decisión me preguntaron si eran feliz. Y yo dije, feliz no, en paz sí. Porque de ahora en adelante, obviamente, mi trabajo va a estar basado en estar en paz consigo mismo, ¿no? Y cuando uno está en paz, Pedro, por supuesto, con uno mismo, cuando uno siente esa sensación de plenitud, de conexión incluso a lo espiritual, a lo que estamos hablando ahorita, Pedro, las cosas fluyen, ¿no? Sí. Y por supuesto, uno tiene incluso más capacidad cuando uno se siente así de poder discernir entre lo bueno y lo malo, exacto, lo que me conviene y lo que no me conviene, exacto, lo que yo puedo decir, me puede aportar, no. Porque a veces incluso, Pedro, uno puede estar con alguien de repente donde incluso no hay alcohol y la conversación se puede hacer tan amena, Pedro, que se hace, mira, tú sientes un éxtasis y pasan horas de serotonina que wow, o sea, y eso es una de las cosas que obviamente hemos perdido, ¿no? Sí. Hemos perdido. Son cosas que obviamente ya el ser humano en la mayoría de los casos está pendiente de otra cosa, ¿no? No está pendiente de cultivarse en lo interior, en lo espiritual, está pendiente del ego, ¿no? De la vanidad, del orgullo, del materialismo, y se ha perdido esa solidez de lo que antes uno llamaba la amistad, ¿no? Exacto. Eso es lamentable y está ocurriendo, ¿no? Es tan sencilla y tan bonita. Que decía, yo he visto gente que se ha dedicado solamente a andar siempre en lo negativo, en lo malo, cómo daño al otro, tal, y terminan depresivos. Sí, así es. No, es una cosa. Y es una de las cosas, como te lo digo yo, el ego hace mucho daño, Pedro, porque te conlleva a ser destructivo, ¿me entiendes? Pero a la manera que tú destruyes al otro, tú te estás destruyendo, ¿no? Y la gente, como decíamos ahorita, en la medida que uno avanza en edad, Pedro, una de las cosas que tiene que mermar y desaparecer es el ego. Uf, por supuesto. Ya hay cosas que a uno no le interesan. Y hay cosas que uno, como dice Pepe Mujica, la magnética que lleva a la ligera. Así es, así es. Y yo ayer, la autoestima por allá por Júpiter, por Plutón, pero el ego cero. Y yo le decía a un amigo mío ayer, ¿no? Que cuando yo antes viajaba, yo acostumbraba a traerle una maleta, 2 maletas full de... Ya no, Pedro, ya es disfrutar del viaje, ya somos 2. Del paseo, ya no estoy pendiente de que, y tengo que comprar 5 pantalones y 10. No, o sea, porque es como te lo digo, no todo el mundo, cuando pasa por situaciones difíciles, es cuando uno tiene que darse cuenta de qué estamos hechos y qué podemos hacer, ¿no? Y que tenemos que cambiar. Y hacen falta, doctor, hacen falta porque le va dando a uno una coraza que cuando uno supera todo aquello vive la vida con una serenidad tremenda, el lado de Dios y serena, a él no le importa nada. Y lo decía Sanz, como te lo dije yo, hay que pasar por crisis para uno darse cuenta que hice
que no debo hacer y que voy a hacer que nunca hice. Así mismo. Pero es lamentable gente que pasa por la crisis y no aprende nada. Para llegar a la resurrección primero hay que pasar por la cruz. Por supuesto. Así de sencillo. Son unos tips para la familia que tienen en este caso, por supuesto, pacientes, en este caso, pues, con esta patología de la depresión, entendiendo, como lo dijimos, es el enemigo silente. A cualquiera nos puede pasar, a cualquiera. Hay la predispuesta, esto yo lo que hemos hablado, el que está predispuesto, el que está, pero el que ya la tiene y tiene al paciente allí. ¿Qué le decimos a los familiares? Una de las cosas importantes que hay que hacer énfasis en familiares es darse cuenta de que tenemos al lado una persona que sufre un trastorno mental. O sea, hacer conciencia de que sí, mi hijo está enfermo, mi esposo está enferma, mi esposa está enferma, mi madre está enferma. Lo segundo es buscar ayuda, Pedro. No es una cosa que obviamente se va a arreglar con un té de toronil, no es una cosa que se va a arreglar porque mejorar porque a aquel le fue bien, como te lo decía, con la fluoxetina y vamos a automedicarlo. Tenemos que saber que obviamente la depresión tiene complicaciones, no solamente a nivel de la esfera orgánica, que obviamente influye en todo, sino que la depresión, el paciente se suicida, Pedro. Y hay factores de riesgo para pensar que un paciente es potencialmente suicida. Entonces, tenemos que buscar la ayuda profesional. Por supuesto, hay pacientes que en la fase inicial también es importante que el paciente haga el énfasis en que él se dé cuenta de que verdaderamente está depresivo. Muchas veces nosotros como médicos hacemos lo que decimos nosotros la psicoterapia de apoyo, que es la educación y la reeducación, la sugestión, que son los falsos conceptos que el paciente trae sobre la depresión, y tratando de persuadirlo para que él entienda que estamos frente a una depresión que amerita tratamiento médico, amerita terapia. Entonces, uno poder, por supuesto, trabajar en equipo en algunos de los casos con el psicólogo para sacar más prontamente al paciente de su sufrimiento, ¿no? Pero obviamente hacer un llamado a que hay que buscar ayuda, buscar al personal idóneo, no estar pataleando de que voy al internista para que me medique, voy al cardiólogo porque me puse mal prime, como esto está pasando y ocurriendo, voy para el neurólogo. No, la depresión hay especialistas para la depresión y debemos acudir lo más pronto posible para evitar males mayores. Bueno, yo agradezco de verdad, doctor, la gentileza y sobre todo pues esa fluidez de hablar con mucha sinceridad de un tema tan complejo, tan delicado hablo sobre todo por la cantidad que se está dando, ¿no? Una patología psicológica como pueden haber muchísimas otras, pero que de verdad esta como que se ha acentuado. Así ¿no? Agradezco mucho todo lo que nosotros podamos hacer desde el punto de vista para seguir fortaleciendo la educación en cuanto a lo que es la salud mental. Doctor, aquí estamos completamente a la hora. Yo, Pedro, igualmente agradecido por la invitación y bueno, son temas que obviamente la gente está dando conocimiento, hay gente que está interesada en aprender sobre el tema y hay muchos temas más que por supuesto se pueden debatir en el tiempo, que estoy seguro de que la gente poco a poco más adelante abordaremos en la medida de que el tiempo claro que sí, no es fácil a veces cuadrar el tiempo, pero Dios es grande. Incluso quiero terminar con usted que hablaba ahorita de cómo se ha perdido eso de conversar con tranquilidad. Hablaba Monseñor Trino Valera en un curso de ética que en una oportunidad tuve ya en Los Teques hace muchísimos años. Él es doctor en Sagrada Escritura y decía, graduado allá en Jerusalén, etc. Y también en Italia. Y él decía que existen dos tipos de tiempo. Era un ejemplo que él colocaba ahí, ¿no? El tiempo cronológico y el tiempo existencial. Entonces él decía, a veces el tiempo cronológico nos daña el tiempo existencial. Estamos aquí compartiendo, la tardanza de ver el reloj y dice, ay mi madre, y el calor, y se dañó el tiempo existencial. Bueno, fíjate que yo no uso pila. Ningún reloj mío tiene pila. Yo me estoy dando cuenta de eso. Es simplemente un detalle aquí, pero yo no uso pilas en los relojes, ¿no? Yo me he dejado de verlo bastante también. Sí, yo no utilizo. Agradecido a todos ustedes, les deseo lo mejor, que Dios les cuide. De verdad, donde quiera que usted se encuentre, junto a todos ustedes, nos vemos en otro punto de vista y muchas gracias a todos. Gracias, Pedro.